Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de Mecánica de Fluidos 1, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Y bueno, lo que vamos a continuar es con el tema que hemos estado viendo, que en este caso vamos a colocar primero el subtema que es el 4.4, semejanza y teoría de modelos. En este caso el tema completo es análisis dimensional, cuyo objetivo para el alumno o para el espectador de Ciencias Virtuales utilizará el análisis dimensional con un método auxiliar para el estudio del movimiento de los fluidos. Y bueno, tenemos todos los subtemas competentes. En este caso, el 4.1 y 4.2 ya lo vimos en el video anterior. El día de hoy vamos a saltarnos hasta el 4.4, que es semejanza y teoría de modelos. Y luego, por último, vamos a ver lo que es el teorema de Pi-Buckingham, además de cómo generar parámetros adimensionales. Entonces, de esa forma, vamos a tener que tomar en cuenta lo que sería antecedentes sobre física experimental para dicha materia. Entonces vamos a comenzar primeramente. Entonces para esto vamos a ver la diferencia entre lo que es prototipo y modelo. ¿Cuál es la diferencia y cómo podemos apoyarnos en la similitud? Para que una vez les digo, la similitud y la semejanza son sinónimos, ¿ok? Si es que lo encuentran así en la literatura. La definición de prototipo le siente la representación final a escala real para ser producida o llevada a fin comercial. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería un automóvil que ya puede, bueno, todavía obviamente no se ha generado una producción masiva de lo que sería un auto volador. En este caso, por el nombre que lleva es iCar Prototype One de Clay Vision, y esto pues es en el país de Eslovaquia. Entonces tenemos que es la representación final de nuestro diseño, en este caso de un automóvil. Es decir, ya es lo final, ya es el prototipo en el que se va a llevar a cabo. Precisamente se puede llevar a cabo pruebas, experimentos, pero solamente van a ser 1, 2, 3 experimentos máximo. Porque obviamente son costosos y a veces, algunas veces, es inaccesible a realizar varios al mismo tiempo. Entonces, en esta situación, más que todo son costos, ¿no? Traducidos en costos monetarios. Entonces, por lo tanto, tenemos ahora la definición de modelo. Para primero llevar a cabo el prototipo, tenemos que generar el modelo. ¿Y qué es el modelo? Es la representación previa a escala más adecuada para llevar a cabo experimentos en él sin recurrir a errores a escala real. Entonces, por ello, se hacen pues modelos a otra escala. Por ejemplo, lo que sería una quinta parte de lo que sería el prototipo, por ejemplo, o una décima parte del prototipo. Entonces, por ejemplo, podemos decir que empezaron los diseños para este automóvil volador como de esta forma, ¿ok? Obviamente se fue configurando con las pruebas que se fueron realizando. Entonces, por ello es la diferencia entre estos dos. Para que exista similitud o semejanza en las variables que intervienen entre el modelo y el prototipo final, se debe requerir varias condiciones. La forma efectiva para esto es el análisis dimensional, el cual lo vamos a estar viendo con mayor detalle precisamente en el método de variables, de simplificación de variables. En este simplificación de variables, lo que vamos a hacer es a partir del teorema de Pi-Buckingham, que obviamente nos va a decir que cuántas variables están entrando, bueno, cuántas estamos proponiendo contra las dimensiones que están sujetas en el problema. Obviamente la diferencia nos va a dar el número pertinente para generar las pi. Vamos a hablar de eso de pi más adelante en este video para obviamente esa definición de pi en qué se refiere. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vamos a estar definiendo precisamente a eso de lo que es las funciones pi. Entonces vamos a seguir semejanza o similitud, teoría de los modelos, condiciones suficientes para que exista obviamente la semejanza o similitud entre el prototipo y el modelo. Una de las primeras instancias es que la semejanza o la similitud es el estudio de la predicción de las condiciones de un prototipo a partir de observaciones en un modelo. Obviamente por eso es que se generan primero los modelos en los laboratorios, en la investigación, por ejemplo aquí en ingeniería mecánica, pues ahí sería la parte de modelos, para luego llevarlo a cabo a través de un prototipo. Primera condición para que se lleve a cabo.
semejanza geométrica. El modelo debe tener la misma forma que el prototipo, pero se le puede escalar por algún factor de escalas constante. Luego tenemos segunda condición, semejanza cinemática. Significa que la velocidad en cualquier punto en el flujo del modelo debe ser proporcional por un factor de escala constante a la velocidad en el punto correspondiente en el flujo del prototipo. La semejanza geométrica se puede considerar como equivalencia en escala de longitud y la semejanza cinemática como equivalencia en escala de tiempo. La semejanza geométrica es un requisito para la semejanza cinemática. Entonces, para que exista la semejanza cinemática debe existir la semejanza geométrica, es decir, debe ser a escala. Es decir, si un edificio, por ejemplo, tiene 10 metros, pues obviamente vamos a hacer la escala que, por ejemplo, precisamente cada milímetro de lo que queremos generar un edificio o en nuestro modelo, cada milímetro es un metro, ¿ok? Y obviamente lo vamos a estar generando a una escala. Eso, bueno, ya tiene que ver con lo de dibujo industrial, en el cual pues obviamente es una materia que ya cursaron ustedes con anterioridad, si no mal recuerdan, en el segundo semestre, y obviamente pues ahí les dijeron toda esta parte de escalas. Obviamente que esto se requiere de forma no precisamente personal, sino debe ser una condición anclada sobre el problema que vayamos a realizar. Es decir, sí o sí debe de estar esa semejanza geométrica y por ello genera la semejanza cinemática. ¿Ok? Y la tercera condición es la semejanza dinámica. Esa semejanza se logra cuando todas las fuerzas en el flujo del modelo se escalan por un factor constante a fuerzas correspondientes en el flujo del prototipo, equivalencia en escala de fuerza. La semejanza cinemática es una condición necesaria pero insuficiente para la semejanza dinámica. Es decir, a partir obviamente de fuerzas por ejemplo, de que esté pasando un flujo. La mayoría de los problemas es que aquí nos compite la mecánica de fluidos, la parte de estudiar esta parte, bueno, más bien de estudiar esta sección, porque obviamente cualquier prototipo va a estar familiarizado, va a estar involucrado con la parte de fluidos, es decir, ya sea un fluido interno o un fluido externo. Entonces, por lo tanto, va a ser importante tanto la semejanza cinemática como la dinámica, pero aquí nos dice precisamente que la semejanza cinemática es una condición necesaria pero insuficiente para la semejanza dinámica. Entonces, por ello no va a ser la mayoría de las veces igual las fuerzas que se involucran en un prototipo y en un modelo. Continuando de esto, por ejemplo, aquí precisamente ponen, en este caso, bueno, querían dar semejanza a edificios, en el cual viene una velocidad. Obviamente este es el prototipo de ser a escala real y obviamente viene una velocidad y una fuerza en este caso de arrastre, y obviamente que va generando en los edificios, por ejemplo. Este vector de fuerza va hacia acá, otra fuerza hacia acá. Y lo mismo debe de pasar en el modelo. Es una velocidad igual y otra fuerza de arrastre en el modelo. Recuerden que esta P es de prototipo y M es de modelo. Entonces deben de tener la misma semejanza, la misma similitud en fuerzas en la velocidad, que en este caso es la configuración cinemática, y la geométrica, que es precisamente las mediciones. Obviamente les repito, por ejemplo, si esto fuera 10 metros, por así decirlo, pues cada un metro es un milímetro en el modelo. Entonces, por lo tanto, es a escala. Es posible para un flujo de modelo y un flujo de prototipo lograr tanto semejanza geométrica como cinemática, pero no semejanza dinámica. Se dificulta mucho porque obviamente podría tener otras condiciones que pueden generar otro tipo de fuerzas diferentes. Por ejemplo, lo vamos a estar viendo más adelante en esta misma diapositiva, en el que obviamente podemos, bueno, más bien en las siguientes diapositivas, en el que vemos que podemos estudiar. No precisamente, a lo mejor el prototipo está bajo una suspensión del aire y lo podemos colocar en el modelo un fluido como agua, ¿ok? Puede tener tanto semejanza geométrica como cinemática a través del fluido, pero no puede tener la semejanza dinámica porque el fluido que estemos tratando es diferente entre el agua y el aire, pero se puede generar una semejanza, ¿ok? En un campo de flujo general, la semejanza completa entre un modelo y un prototipo se logra solo cuando existen semejanzas geométricas, cinemática y dinámica. Esto pues obviamente de forma ideal. Tenemos por ejemplo también de un auto prototipo y un auto modelo.
Y obviamente pues ahí tenemos todas las variables que involucran la velocidad, la viscosidad dinámica, la densidad y la longitud característica de ese automóvil, ¿no? Entonces por ello es también importante esas diferencias y obviamente que podemos tener la teoría de modelos, que en este caso es que debe tener las mismas semejanzas geométricas, cinemática y dinámica con el prototipo. Y aquí tenemos, por ejemplo, también lo de un edificio, lo que es, por ejemplo, las maquetas, que obviamente se pueden realizar. ¿Ok? Y ahora sí, vamos con esta parte importante, la semejanza en términos matemáticos. ¿Cómo encontrar variables entre los prototipos y los modelos? Bueno, vamos a ver lo siguiente, variables independientes y dependientes pi. Para los parámetros adimensionales se usará la letra mayúscula del abecedario griego pi, que es de esta forma, no con la pi minúscula. Cada parámetro adimensional podrá estar en función de otras variables independientes. El parámetro adimensional se puede nombrar como la variable dependiente. Entonces, pi1 con un subíndice 1 es la variable dependiente, mientras que las demás 2, 3 hasta acá es una variable independiente. Entonces, la pi1 es igual a está en función de pi2, pi3 hasta pi_k, donde k es el número total de pis. ¿Ok? Para garantizar la semejanza completa entre el modelo y el prototipo, cada pi independiente del modelo con subíndice m debe ser idéntico a la correspondiente pi independiente del prototipo con subíndice p. Esto es, entonces el pi1 modelo es igual a pi1 prototipo, pi2 modelo es igual a pi2 prototipo, pi3 del modelo es igual a pi3 del prototipo, así de pi_k del modelo es igual a pi_k del prototipo. ¿Ok? Para garantizar semejanza completa, el modelo y el prototipo deben ser geométricamente similares y todos los grupos pi independientes deben coincidir entre el modelo y el prototipo. Por ello vamos a generar, o más bien vamos a colocar dos ejemplos para toda esta parte teórica, porque podría quedar muy vacío el concepto. Entonces vamos a ver lo que es el ejemplo 1. Se debe predecir la fuerza aerodinámica de arrastre de un auto deportivo nuevo a una velocidad de 50 millas por hora, a una temperatura de aire de 25 grados Celsius. Los ingenieros automotrices construyen un modelo a 1/5 de escala del auto para probarlo en un túnel de viento. Es invierno y el túnel de viento se localiza en un edificio sin calefacción. La temperatura del aire del túnel de viento es de solo 5 grados Celsius. Determine qué tan rápido deben correr los ingenieros el aire en el túnel de viento con la finalidad de lograr semejanza entre el modelo y el prototipo. La presión va a ser presión atmosférica, es decir, a una atmósfera precisamente. La temperatura del prototipo es 25 grados Celsius. La densidad del prototipo es 1.184 kilogramos sobre metro cúbico. Esto, bueno, lo encontramos pues en las tablas sobre el aire, precisamente, que se encuentran en Cengel, de mecánica de fluidos, al último, y ahí ustedes pueden colaborar de acuerdo a la temperatura. Su densidad del prototipo es de 1.849 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Ahora la temperatura del modelo es a 5 grados Celsius. La densidad del modelo es 1.269 kilogramos por metro cúbico. Y la viscosidad dinámica del modelo es 1.754 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Y de acuerdo a las semejanzas, precisamente del prototipo de modelo, nos dice que pi1 modelo es igual al número de Reynolds, donde obviamente estos es porque estas variables están entre sí relacionadas. Entonces por eso es que usamos Reynolds del modelo, que es igual a la densidad del modelo por la velocidad del modelo por la longitud característica del modelo entre la viscosidad dinámica del modelo. Es igual a pi1 prototipo igual al número de Reynolds del prototipo es igual a la densidad del prototipo por la velocidad del prototipo por la longitud característica del prototipo entre la viscosidad dinámica del prototipo. Por lo tanto, esta parte que estoy señalando ahora mismo y esta otra parte se van a igualar y por lo tanto va a quedar de esta forma, siempre y cuando pues llegamos a que es muy ideal, es decir, tiene semejanza geométrica, cinemática y dinámica. Entonces, de esta forma podemos despejar lo que nos piden, que dice determine qué tan rápido debe correr los ingenieros del aire en el túnel de viento con la finalidad de lograr semejanza entre el modelo y el prototipo, es decir, en el modelo, la velocidad del modelo. Entonces quedaría de esta forma. Vean que tenemos todas estas variables, pero aquí queda como una incógnita, ¿no? ¿Cuál sería esta parte? La longitud característica del prototipo entre la longitud característica del modelo. Pero sabemos, nos dicen en el enunciado, que la longitud del modelo característica es una quinta parte, o más bien una quinta parte de la longitud característica del prototipo, es decir, la longitud característica del prototipo entre 5. Entonces, de esta forma generaríamos longitud
del modelo entre la longitud del prototipo. Sin embargo, tendría esta forma, entonces es el inverso que quedaría de esta forma. Entonces, por lo tanto, la velocidad del modelo es de 221 millas por hora. Sin embargo, en algunos túneles de viento, por ejemplo, el que se encuentra en el laboratorio de fluidos en la facultad, bueno, en el anexo de la Facultad de Ingeniería de UNAM, pues obviamente tenemos ese túnel de viento, solamente que no llega a alcanzar a esas velocidades, es muy alta. Entonces, muchísimas veces no se podría llevar a cabo. Sin embargo, lo podemos cambiar. Podemos decir que la densidad del modelo puede ser otro tipo, puede ser densidad del agua y eso va a cambiar radicalmente y tal vez esta velocidad va también a disminuir. ¿Ok? Va a disminuir demasiado y ahora sí podemos utilizarlo. Por eso es que les decía de esa parte de que no importa qué fluido podemos estar utilizando, por ejemplo, en el modelo, es decir, en laboratorio, sino ahí lo importante es cómo podemos manipular toda esta parte. Ahora el ejemplo 2 nos dice lo siguiente: con la continuación del anterior ejemplo, suponga que los ingenieros corren el túnel de viento a 221 millas por hora para lograr semejanza entre el modelo y el prototipo. La fuerza aerodinámica de arrastre sobre el automodelo se mide con la balanza de arrastre. Se registran varias lecturas de fuerza de arrastre y resulta que la fuerza de arrastre promedio sobre el modelo es de 21.2 libras fuerza. Prediga la fuerza de arrastre sobre el prototipo a 50 millas por hora y a 25 grados Celsius. Y ok, tenemos las condiciones son las mismas, solamente que ahora vamos a ver las fuerzas. En este caso va a ser el coeficiente de arrastre, bueno, un parecido al coeficiente de arrastre, que en este caso es pi 2 del modelo es igual a la fuerza de arrastre del modelo entre la densidad del modelo por la velocidad del modelo al cuadrado por la longitud característica del modelo al cuadrado, que es igual a pi2 del prototipo es igual, y todo exactamente, pero en términos del prototipo. ¿Ok? Tal forma que esto lo vamos a igualar entre esto. Es decir, esto con esto se van a igualar. Tal forma que vamos a despejar la fuerza de arrastre del prototipo que quedaría de esta forma. ¿Ok? Y ahora pues podemos separarlo también de esta forma también. Entonces aquí tenemos igual la longitud característica del prototipo entre la longitud característica del modelo. Y eso, bueno, ya lo sacamos del anterior ejemplo, ¿no? Y por lo tanto la fuerza de arrastre del prototipo es igual a 25.3 libras fuerza. Entonces con ello podemos generar toda esa parte importante. Y por eso es que viene esta imagen. Que por ejemplo este es el prototipo de lo que sería un submarino. Que está siendo precisamente manipulado, o más bien se está generando todas las variables pertinentes, pero con aire. Debería ser con agua, ¿no? Pero están usando el aire. Entonces, por lo tanto, es lo que también les reitero precisamente, que pueden estar cambiando esas variables a otras de tal forma que les pueda pues ser más bueno, los términos o los valores que sean más realistas y prácticas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, es muy importante esta parte que acabamos de realizar. Sin embargo, para generar este grupo, porque este grupo que tenemos aquí y el anterior son adimensionales, son parámetros adimensionales. Y por lo tanto, eso todavía no hemos comprendido cómo lo podemos generar. Eso va a ser para el siguiente tema. Parámetros adimensionales y a partir del método de variables, bueno, de reducción de variables, obviamente con el teorema de Pi-Buckingham, de tal forma que ahí vamos a estar generando ese grupo de variables que generan un parámetro adimensional. Entonces, por lo tanto, de ahí se generan demasiados parámetros adimensionales, de los cuales hemos estado utilizando, bueno, no hemos estado utilizando, sino que ustedes ya conocen, por ejemplo, uno famoso, el número de Reynolds, el número de Mach, que se va a ver hasta el último de esta materia, en el tema 6. También lo que se va a estar viendo el coeficiente de arrastre precisamente, pero eso se vería en la parte de mecánica de fluidos 2. Por ejemplo, también el número de Biot, que es precisamente en transferencia de calor, y así demasiados números adimensionales que existen en la mecánica de fluidos. Obviamente también el número de Freud, el cual lo vimos en el anterior video, la parte demostrativa en esa para obviamente la reducción de variables. Y obviamente pues esto es muy importante para toda esta parte de investigación, sobre todo esa investigación, porque bueno, no se utiliza demasiado el tema. Sin embargo, es importante pues si se quiere realizar este tipo de problemas para poder predecir y obviamente para disminuir costos en experimentos, sobre todo.
Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.